Bienvenidos al Technical Cupcake sobre optimización y preparación de diseños para impresión 3D. En primer lugar, me gustaría presentarme. Ya sabéis, algunos me conocéis, soy Juanma Pavón, de origen, como bien sabéis, y mi formación es de ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla. ¿De qué me encargo en origen? De la parte central que llevamos todos, que es la parte de CAD, y en concreto yo me focalizo en la parte sobre todo de documentación técnica, como por ejemplo herramientas Composer, Inspection, MVD y tal. Mi faceta más personal, ¿no? Fuera de mi faceta profesional, me encanta la música y las diferentes sagas, ya sean leídas o mediante el cine o visionadas, por así decirlo, como puede ser Harry Potter, El Señor de los Anillos, etcétera. Presentaros también la plataforma de la presentación. Me he permitido silenciaros para que no haya ruido de fondo si sucede algo en vuestra oficina o donde estéis, y podéis preguntarme lo que sea por chat y al final pues evidentemente responder esas preguntas. Hacer unas pinceladas o dar unas pinceladas sobre la impresión 3D es una tecnología que, aunque parezca que se viene desarrollando desde hace poco, procede o se origina en los 80, aunque si bien es cierto, desde 2016 no, o desde hace unos pocos años donde está creciendo mucho, ¿no? Y no, este crecimiento es bastante, podríamos decir incluso exponencial, pero bastante importante, y se estima que en 2020 podría llegar a un crecimiento de unos 12.000 millones de dólares, ¿no? Y aquí marcábamos pues los ingresos globales a nivel de 2016. Comentaros un poco cuál es el signo de esta presentación con esta diapositiva, ¿no? Que es que desarrollemos nuestros diseños con las herramientas de CAD, en este caso, pues evidentemente SolidWorks, y después podamos fabricar mediante la impresión 3D. Quitar, ¿no? Ya destacar que tendremos que olvidar ese falso mito donde solo vamos a poder lanzar prototipos, ya que hay muchas piezas finales que ya se fabrican directamente con impresión 3D, pero ya iremos hablando de todos estos aspectos. ¿Cuáles son los beneficios de la fabricación aditiva? Por ejemplo, uno de los grandes beneficios va a ser la producción en pequeñas cantidades, ya que podremos, por ejemplo, diferentes piezas que solo necesitemos una tirada de dos o tres elementos. Aquí la fabricación aditiva puede competir o puede ser muy ventajosa con respecto a la inyección de plástico, ¿no? Ya que no tendremos que hacer estos moldes tan costosos que si solo lo vamos a utilizar en dos ocasiones no vamos a poder rentabilizar o amortizar. Tenemos unos costes de producción bastante bajos, sobre todo si por ejemplo, como decíamos antes, con producción de pequeñas cantidades nos quitamos el coste o la inversión del molde y tendremos un producto mucho más personalizado, ¿no? No tendremos que crear moldes complejos o operaciones de mecanizadas muy complejas, sino que podremos crear una estructura bastante personalizada, bastante compleja a nivel visual y estructural, sí, podremos fabricarla sin ningún problema. Y esto nos va a permitir, ¿no? La inclusión de la fabricación aditiva en diferentes empresas va a ser bastante sencilla, ya que simplemente tendrían que hacer la incorporación o la inversión en una máquina de fabricación 3D y podríamos tener incluso en nuestra misma ciudad los fabricantes, lo que reduciría las cadenas de suministro, cosa que no pasa muchas veces con la inyección. Destacar o recalcar, sobre todo la palabra recalcar creo que es importante, no se trata de dejar de utilizar una tecnología de fabricación o que ninguna tecnología sea mejor que otra, ¿no? Recalcar que cada tecnología nos va a ser útil en un momento para una pieza o para una utilidad. Por eso tendremos que pensar en cuál tenemos que utilizar en cada momento, ¿no? Vamos a hablar un poco de las diferentes aplicaciones que puede tener la impresión 3D, como por ejemplo aplicaciones a nivel médico, ¿no? Donde podremos hacer estos moldes, ¿no? O estos injertos, ¿no? en plástico, y aquí es donde podemos unirlo con lo que decíamos antes. Estos injertos van a necesitar que los apliquemos o los creemos para cada edad,
y mientras que evoluciona la persona, va creciendo, vamos a tener que cambiarlos o vamos a tener que modificarlos, y nos va a permitir que sin un molde para estas piezas que suelen ir evolucionando, que solo vamos a necesitar tiradas muy cortas porque ya van a tener que ser muy personalizables, vamos a poder crear y vamos a poder fabricarlo mediante la impresión 3D. También joyería, donde vamos a poder hacer este producto tan personalizado que decíamos anteriormente, y uniendo con los productos personalizados, pues a lo mejor productos de consumo hechos concretamente para la persona, ¿no? O para un cliente, un target muy concreto. Destacar que sobre todo en automoción de lujo se realizan diversos componentes en plástico mediante la impresión 3D, incluso en la fabricación de componentes de plástico más clásica dentro de la automoción, como son los proyectores y los pilotos traseros y delanteros de los coches, es decir, los faros, los focos. Ya muchos de los componentes se realizan mediante fabricación aditiva. Después, uno de los sectores más importantes, ¿no? Sobre todo aquí en Andalucía, puede ser la industria aeronáutica. Y es un sector que siempre se ha caracterizado, ¿no? Por cualquier empresa que ha sabido ver los nuevos materiales y los nuevos desarrollos de materiales o nuevos procesos de fabricación de materiales, y los ha conseguido implementar en sus procesos de fabricación. Es la que ha sido líder del sector, como ha podido ser en este caso Airbus, ¿no? Con los materiales compuestos. Pues sabemos de buena tinta que los nuevos estudios se están llevando a cabo mediante la fabricación aditiva, ya que creen que pueden sacar muchas ventajas, sobre todo de las ventajas de cadena de suministro y el ahorro de peso que puede tener componentes en plástico con cavidades internas y la facilidad de fabricación que tienen, ¿no? Ya que el peso, como vamos a ver hoy, es un aspecto muy crítico para muchas facetas del diseño y sobre todo en la aeronáutica, ¿no? Y en moda, ¿no? Esto a nivel un poco más anecdótico, ya que lo que vamos a enfocar hoy, ¿no? Principalmente va a ser la fabricación de algo más mecánico, que creo que se adapta más un poco a las necesidades de las personas que estamos conectadas hoy en esta presentación. ¿Qué queremos presentaros, ¿no? Un diseño inicial de tecnología, digamos, tradicional o tecnología de mecanizado, y vamos a optimizar un diseño. Como decíamos antes, el peso va a ser un factor determinante en muchos sectores de la industria, y vamos a intentar pues optimizar el peso y que cumpla unos requisitos mecánicos. Y después pues la fabricación mediante tecnología aditiva. ¿Y cómo va a ser el proceso? Tenemos esta nube que tendremos que aclarar, ¿no? Poco a poco durante la presentación. Llegaremos desde el diseño mediante SolidWorks a la fabricación mediante impresoras 3D. Empezamos con el primer vídeo. Este es un poco la muestra del componente, ¿vale? Y esta un poco tendremos diferentes configuraciones, que son las que hemos ido trabajando. Este es el tocho de partida, el material de partida, que podremos configurarlo según nuestras necesidades, y este es un poco el estudio que vamos a hacer con SolidWorks Simulation. Vamos a hacer un estudio topológico. Recordaros que esto se encuentra dentro de la licencia de SolidWorks Simulation Professional, y evidentemente lo hemos realizado ya con anterioridad, ya que habéis visto la pieza fabricada. Recordad que los estudios de simulación son un proceso, por así decirlo, lineal, bastante sencillo si lo seguimos o si lo realizamos paso a paso. Como ya lo tenemos hecho, simplemente os vamos a explicar un poco los parámetros que hemos hecho, y con esto un poco podríais repetirlo. Hemos aplicado material, hemos aplicado las sujeciones, ¿vale? Que son unas articulaciones, y una carga remota en ese punto de unos 5.000 newton, siempre aplicándolo en una carga un poco más grande para estar siempre del lado de la seguridad. Y ahora vamos a poner cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, ¿no? Vamos a poner una meta bastante ambiciosa, de una pérdida de peso de un 90%, vamos a marcarlo mediante porcentaje, podríamos hacerlo mediante cantidad, y abajo veríamos, ¿no? Cuántos gramos o cuántos kilogramos serían ese porcentaje. Vamos a poner las regiones de conservación, ¿no? Donde vamos a decir o vamos a primar que ciertas partes de nuestro componente o de nuestra pieza o de nuestro tocho no podemos perderla, ya que nuestra pieza dejaría de ser funcional. Entonces, por mucho que hagamos una reducción de peso,
si no conseguimos que permanezcan las regiones funcionales básicas, no nos va a servir esta pieza. Hacemos un mallado, evidentemente el mallado este no es el mallado más fino que puede ejecutar SolidWorks, pero como es un estudio, digamos, un poco académico para mostrar las potencialidades, nos valdrá con esto, pero podríamos afinarlo simplemente jugando un poco con la malla. Ejecutamos el estudio, destacar que el estudio es bastante rápido, en torno a nuestras máquinas, en torno a 12-16 minutos, ¿no? Dependiendo de la máquina. Vamos a hacer un corte, no tiene mucho sentido que estemos esperando aquí 15 minutos, ¿no? Y vemos cómo los gráficos se muestran de una forma bastante sencilla, ¿no? Mediante un gráfico de colores, mediante unos colores nos indica qué componentes o qué partes del componente, mejor dicho, deben permanecer y cuáles podemos remover, cuáles podemos quitar. Si le damos no a las opciones, podremos jugar un poco con la definición que hemos hecho, con la pérdida de material, ¿no? Que podremos hacer una pérdida de material más ligera o más pesada, ¿no? Es decir, crear una pieza más pesada, la referencia es en torno al peso, ¿vale? Esto nos va a indicar, si ponemos heavy, la pérdida de material será menor, y si ponemos ligera light, pues será una pieza más ligera. Eso podremos verlo fácilmente, ¿vale? Mediante los elementos calculados que tenemos abajo, que nos muestra el peso de la pieza y el porcentaje de masa original que tendremos. Estas son las opciones de gráficos, donde podremos configurar los colores según necesitemos, es decir, ponerle un gráfico de colores con más colores o con otro código de colores. Y ahora lo que vamos a crear, pues, es un pequeño mallado. Aquí vemos, vamos a jugar un poco, vamos a ir ajustando un poco. Esto también nos serviría un poco si tenemos que discutir con otros departamentos, con otro compañero, un poco a qué nivel vamos a realizar o cuán ambicioso queremos ser con el estudio, ¿no? Podríamos aquí estar jugando con la barra mientras que discutimos y vemos cuál sería el porcentaje óptimo, ¿no? Y aquí vamos a jugar con la malla suavizada que vamos a crear. Vamos a poder crearla bastante más fina, smooth, como aparece en la pantalla, y cambiar los colores, ¿no? Esto tampoco creo que tenga mayor importancia, los cambios de colores. Y aquí vemos cómo vamos a poder, la malla se va a ajustar, ¿no? Incluso a los cambios que hagamos del display o de la pérdida de material que estemos ajustando. Vamos a ponerla en ese color rosáceo, ¿no? En el que vamos a fabricarla posteriormente. Y vamos a hacer que nos grafique o nos muestre la pérdida de masa y que vamos a recalcular la malla suavizada. Ahora vamos a poder exportarle, para eso hemos hecho la malla suavizada. Vamos a poder exportarla y guardarla como si fuese una nueva pieza, machacando la configuración actual o creando una nueva pieza, ¿vale? Ya según las necesidades que tengamos. A nosotros nos ha gustado o nos ha parecido útil crear las tres piezas en una misma configuración, ya que dentro del ensamblaje nos va a permitir jugar de una manera bastante fácil con la configuración que estamos mostrando o que montamos en nuestro ensamblaje, en nuestro componente final, ¿no? Digamos en el conjunto de todos los componentes. Esta sería la configuración final que nos ha quedado, ¿vale? Y lo que os decía, ¿no? Cambiamos la configuración y montamos directamente la pieza con optimización topológica. ¿Qué resultados hemos obtenido? Podéis decir, muy bien, Juanma, puedes hacer un mallado suavizado, puedes perder el peso, pero ¿cuánto hemos sacado al final? ¿En cuánto os habéis quedado? ¿Cuánto es el beneficio que hemos sacado? Pues una reducción de peso del 23,97, un 24 aproximadamente, ¿no? Incluso podríamos aproximar 25. ¿Qué significa esto? Un cuarto de pérdida de peso en un componente tan pequeño como esta pequeña rótula. Y además, añadir que la tecnología aditiva, y hablo en casos generales, funciona justo al revés que la tecnología del mecanizado, donde realizar una pérdida de masa
conlleva más operaciones y conlleva más costes de taller y más costes de operario y que está más tiempo mecanizando. La tecnología aditiva es justo al revés. Cuanto menor sea el peso, cuanto menor sea el material que tenemos que aplicar, más rápida será la impresión y menos coste de material tendremos. Por lo tanto, es un coste, es una reducción de peso que no solo nos va a ser optimizar nuestro diseño final, sino va a optimizar el proceso de fabricación o los costes de fabricación. Repasando lo que hemos presentado, tenemos la optimización topológica de SolidWorks, que nos va a permitir crear piezas que con igual resistencia obtengamos o funcionen con un peso menor y funciona mediante el Tosca Solver. La nube esa que tenemos ahí en medio, ¿qué significa, no? Pues con la herramienta 3D Expert for SolidWorks nos va a permitir preparar y optimizar nuestro modelo dentro de nuestra impresora. Empezamos. ¿Cuál es el posicionamiento óptimo de la impresora? Lo primero, vamos a exportarlo a 3D Expert, ¿no? Y ahí vamos a jugar un poco con la posición para intentar optimizar nuestro proceso de fabricación. Si lo tenemos instalado la DIM, podremos enviarlo directamente desde SolidWorks, ¿vale? Y abrirá nuestro 3D Expert, donde podremos pues, realizar la simulación de todo el proceso de fabricación, ¿vale? Comentaros que 3D Expert for SolidWorks es una herramienta gratuita que tendremos con nuestra herramienta de SolidWorks si tenemos un servicio de suscripción, ¿vale? Le vamos a marcar que nos marque la posición original, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿no?, el área de impresión, la pieza ya ubicada y ahora podremos jugar con esto. Los parámetros para modificar o para jugar con la escena son los mismos que SolidWorks, muy sencillo, y podremos configurar o trabajar con diferentes impresoras. Evidentemente no están todas las impresoras, pero podremos crear diferentes, por ejemplo con MyPrinter podremos crear diferentes parámetros de impresora donde podremos crear nuestra impresora concretamente con todos los detalles que tengamos dentro de nuestra fábrica o de nuestra empresa. Es decir, no nos va a limitar el marcaje o la elección de impresora a una que ya conozca 3D Expert. Lanzamos el gestor de posición. Vemos cómo podremos colocarlo arrastrándonos de una manera un poco, por así decirlo, más artesanal. Nos va marcando en un color amarillo donde estipula que vamos a necesitar el material de soporte según la inclinación que le hemos marcado. Esto vamos a poder cambiarlo ahora, ¿no? Vemos ahí la opción de amarillo y ahora pues vamos a cambiarlo. 45 suele ser el valor que se da por defecto y ahora si ponemos un ángulo de 80 pues vemos cómo nos lo muestra en rojo, como que el material de soporte pues va a ser un poco más importante o nos va a marcar la importancia de la adición, ¿no? Y esto significa que siempre se suele tener en cuenta que a partir de 45, de un grado de 45 grados tendremos que dar material de soporte. Tendremos diferentes opciones de autoposición o de autoorientación. Esta es la mejor configuración que se adapta entre todas las opciones posibles. Esta es una que nos minimiza el tiempo de fabricación, otra que nos va a minimizar el trazado, ¿no? Diferentes opciones. Y ahora vamos a cargar múltiples factores y nos va a mostrar mediante una gráfica bastante fácil de seguir a mi gusto cuál es la opción óptima. Tendremos esta segunda, ¿no?, que parece que no nos da unos buenos resultados, sobre todo a soporte interno, y nosotros creo que vamos a tomar la decisión entre estas dos últimas, que parecen las dos mejores, de minimizar el soporte interno, ya que es bastante más difícil de quitar y al final nos ahorra mucho tiempo en postprocesamiento. No decir, ¿no?, que al final el know-how o la experiencia es lo que nos va a permitir crear el mejor posicionamiento. Lo elevamos un poco para que el material de soporte que se añade en la superficie inferior sea más sencillo de eliminar, y recalcar lo que estaba diciendo antes, ¿no? Cuanto más impresiones 3D hagamos, mayor va a ser nuestro conocimiento y mejores posicionamientos vamos a poder hacer, ya que controlaremos parámetros o aspectos como el postprocesamiento de la eliminación de material de soporte. Posición óptima para ahorrar tiempo y material. Y ahora vamos a crear una estructura reticular, ¿no?
que nos va a permitir pues que nuestra pieza, como decíamos antes, tarde menos en fabricarse y pese menos, sea más ligera. Vamos a crear o vamos a lanzar el gestor de material de soporte, de estructura reticular, perdón, y destacaros que esto está un poco limitado a la versión gratuita. Tendremos diferentes estructuras precargadas si tenemos la versión de 3D Expert, y vamos a solo poder utilizar la uniforme con esta licencia gratuita que tenemos incorporada. ¿Vale? De todas formas, será algo bastante customizable, que tampoco vamos a estar muy encorsetados, ¿no? Ya que vamos a poder cargar o cambiar la forma de los conectores, el tipo de nodo, el diámetro de nodo, ¿vale? Diferentes parámetros para configurarlo según más nos interese. Hemos cargado una especie de estructura que no llega a ser tetraédrica, pero también podríamos marcarlo, ¿no? En vez de definir los parámetros manualmente del tamaño de nodo y el diámetro de conector, sino mediante un porcentaje de volumen, ¿vale? Esto, si conocemos la densidad, pues podríamos optimizar según el peso que querramos mantener. Al final vamos a optar por marcar el diámetro de nodo. Aquí veríamos cómo sería la estructura reticular que hemos creado y podríamos consultar o ver si es demasiado ambicioso, ¿no? Ya que nos podría fallar a nivel de requisitos funcionales o de requisitos mecánicos si realizamos este vaciado o esta estructura reticular, o si funcionará correctamente, ¿vale? En muchos casos no es aconsejable, ya que hemos hecho una optimización topológica y podemos estar en el límite del funcionamiento o al límite funcional, y pues tendremos que tomar esta decisión con bastante cuidado. Nos va a permitir, esta herramienta o 3D Expert nos va a permitir una estructura optimizada que sea más ligera y un ahorro de material, no solo de material, sino del coste de fabricación. Y muy importante, la creación de soporte que tendremos, ¿no? Como veis aquí, mediante unas pequeñas tenazas que eliminar manualmente. Destacar que también hay algunos materiales de soporte que son hidrosolubles y que sí, al sumergirlos en agua durante un tiempo, en agua caliente en concreto, durante un tiempo se va removiendo. Pero no siempre podemos trabajar con este material de soporte. Lanzamos el Support Manager, el gestor o el manager de soporte, y tendremos que marcar el ángulo a partir del cual tendremos que añadir o querramos añadir el material de soporte. ¿Vale? Es habitual trabajar con 45 grados, a no ser que queramos algo más exigente, ¿vale? Y aquí ya directamente nos va a reconocer todas las regiones donde tendremos que aplicar material de soporte, ¿vale? Y en cada región, esto nos va a permitir que en cada región apliquemos un soporte diferente, ya que por ejemplo en las zonas superiores vamos a necesitar menor soporte que en las zonas inferiores, ya que vamos a tener que cargar o que soportar menos peso, ¿vale? Aquí tenemos ya unas precargas o unas materiales de soporte, configuraciones de soporte que ya existen por defecto, por así decirlo, ¿no? Y podremos pues añadirla. Vamos a poder copiarla, que eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Y aquí pues aplicamos otra template, otra plantilla predefinida. Como decía antes, como la zona superior tendrá que soportar menos peso, pues le aplicamos un soporte un poco más fino, ¿no? Un poco más rígido, con menos espesor, y será al final útil o tendrá su funcionalidad. Copiamos el soporte, veis que es algo rápido y cómodo, ¿vale? Que no tendremos que estar buscando en la plantilla directamente si ya tenemos uno definido y que sabemos que va a funcionar para todos los componentes que están aproximadamente a esa misma altura. Y pues podremos definirnos los diferentes tipos de regiones.
Aquí vamos a cambiar el tipo de soporte, al final lo vamos a dar algo más enterizo, ¿no? Y le vamos a dar un ángulo de salida, ¿no? Como un ángulo de desmolde, por así decirlo, ¿no? Un ángulo para que la aplicación y la retirada sea bastante más sencilla. Pasamos al siguiente vídeo, repasamos lo que hemos hecho en este, un análisis automático de dónde tenemos que aplicar las regiones de soporte y vamos a poder crear soportes específicos por material. Vamos a crear ya el trazado, el tray, como lo tenemos aquí en inglés, ¿no? Y vamos a primero, mediante este gestor, calcular, ¿no?, todas las rebanadas, todo el trazado. Aquí se está generando, veis que es algo rápido, por eso no hemos querido cortarlo, ¿no? Para que veáis que la generación del trazado es algo rápido y que no tarda mucho tiempo, y si tendremos que recalcular o hacer algún cambio, tampoco va a ser algo, digamos, molesto en el que perdamos mucho tiempo. Este trazado al final se trata como un código G, donde al final le decimos a nuestra máquina a la hora de fabricar por dónde va a tener que ir pasando y cuál va a ser el trazado poco a poco que va a seguir para fabricar correctamente nuestra pieza mediante la fabricación aditiva, ¿no? Vemos aquí que mediante este control de capas, ¿no?, vamos a poder ir subiendo poco a poco y ver mediante una altura Z en micras cómo es la fabricación y cómo funciona, y además vamos a poder animarlo mediante vídeo. Lo primero es que vamos a poder analizarlo poco a poco, compartirlo con compañeros, incluso crear alguna animación para redes, para web, para, no sé, si queremos publicarlo incluso, ¿no? Pero bueno, al final se trata de poder conocer cómo funciona o cómo va a fabricarse la pieza de una manera sencilla y rápida. La siguiente herramienta, ¿no?, que vamos a presentar va a ser un poco el cálculo de costes mediante la herramienta 3D Expert, ¿vale? Una vez añadido, ¿no?, a todo nuestro proyecto el soporte y todo el material, lo primero que vamos a hacer es copiarlo, después haremos el análisis de costes. Me estaba saltando esta parte, ¿no? Veis lo sencillo que es. Hablando con mis compañeros del área comercial, me lo comentaban, ¿no? Que les parecía como súper sencillo, ¿no? Que una estructura que hemos creado una vez, cómo la vamos a poder crear mediante matrices y vamos a poder configurarlo de una forma tan rápida, tan intuitiva. ¿Vale? Podemos marcarle que permanezca en la posición original, un posicionamiento automático, ¿no? Me parece bastante útil, nos lo ubica todo en la parte más central. Y una vez que marcamos que vamos a fabricar la pieza en 6 ocasiones, en 6 copias, ahora sí que sí, ¿vale? Vamos a poder lanzar el análisis de costes. Este mensaje simplemente nos indica que no hemos customizado o marcado todos los parámetros de nuestra impresora. Veis que es muy configurable, muy customizable, para que al final tengamos unos costes reales. Cuanto más tecleemos, cuanto más fidedignos sean los datos que metamos, mejor va a ser este reporte, más cercano a la realidad, y más podremos estudiar los costes, incluso conocer los costes incluso antes de fabricarlos. Nos creará este reporte, este pequeño informe, donde conoceremos todos los datos, ¿vale? Tiempos de fabricación, material, costes de material, todo, ¿no?
que al final nos va a permitir tomar mejores decisiones en torno a qué tipo de fabricación es la óptima o es la mejor, sin sin incluso tener que fabricar, ¿no? Incluso antes de decidir un proceso tendremos los diferentes parámetros, ¿no? Ya sabéis que en SolidWorks podríamos hacer esto mediante las herramientas de coaching con fabricación, con diferentes herramientas de mecanizado de corte por chapa, ¿vale? Repasar un poco lo que hemos hecho en este último tanda de vídeos, ¿no? Organizar en la bandeja, simular las diferentes capas, el trazado, el nesting, ¿no? La creación de múltiples unidades o de repetición de una misma fabricación y la estimación de coste para conocer si estamos utilizando la tecnología adecuada. Estas son un poco estas son las piezas que hemos fabricado mediante tecnologías aditivas. Hemos utilizado diferentes materiales para ver el comportamiento y aquí los tenéis, ¿no? Pues en esta presentación, donde incluso las piezas de fabricación más tradicional o este tocho de partida lo hemos hecho mediante fabricación 3D. Repasar optimización topológica nos va a permitir la creación o la optimización de nuestros modelos para crear componentes con masa mínima, pero que aún así la resistencia a las cargas sea óptima y no tengamos ningún problema de calidad ni de fallo. Y por último, 3D Expert for SolidWorks, que nos va a permitir preparar y optimizar nuestro diseño directamente desde SolidWorks, leyendo nuestro formato nativo de SolidWorks. Nos va a permitir posicionar, optimizar estructuras y crear soporte. Y va a ser gratuito si tenemos una licencia de SolidWorks con mantenimiento. Preguntas. Estoy mirando aquí el chat y un segundo, ahora. Me preguntan cómo obtener la licencia de 3D Expert desde la página web. Si la buscáis, si la googleáis o la buscáis en Google, os va a salir directamente, ¿vale? 3D Expert for SolidWorks, ¿vale? Y simplemente os va a pedir el número de licencia y podréis incluso poner el complemento de SolidWorks, el add-in, y desde allí podréis descargarlo e instalarlo. Es un proceso bastante sencillo. De hecho, también tienen un canal de YouTube, si lo buscáis en YouTube, buscando 3D Expert, podréis buscar, ¿no? Y repasar pues todo lo que hemos estado viendo hoy con pequeños vídeos que os van a explicar cómo funciona y cómo trabaja. Me hacen otra pregunta, parece que esta ya es la última. Me dicen si podrían meter restricciones a nivel mecánico en el análisis topológico, y esta pregunta la verdad es que me viene muy bien, ¿no? Esta es una mejora que se incluye en SolidWorks 2019. Nosotros estamos trabajando con 2018 para esta presentación, ¿no? Y en 2019 vais a ver, y lo podréis ver en el próximo Technical Cascade, que será en diciembre, que será de novedades, cómo vamos a poder meterle diferentes restricciones, como restricciones a nivel mecánico que no sobrepasen, ¿no? Pues diferentes requisitos funcionales o una tensión concreta, ¿no? Con un coeficiente de seguridad que siempre esté por debajo de un coeficiente de seguridad, o por ejemplo a nivel de vibraciones, ¿no? Que no supere pues unas vibraciones, ya que una frecuencia, ya que muchos de los componentes que se optimizan o se diseñan, muchas veces nos olvidamos el factor de la frecuencia y suelen fallar por un factor de vibración. Entonces, por eso en SolidWorks 2019 se ha puesto especial igual. Pero eso no significa que nuestros componentes, una vez que hagamos el análisis topológico, nos dan un fallo a nivel mecánico. Siempre el componente mecánico o los requisitos mecánicos se van a cumplir si hacemos la optimización topológica, ¿vale? Eso me gustaría recalcarlo. Por último, aquí tenéis mis datos. Si os queda alguna pregunta más en el tintero o se os ocurre mañana o más adelante, ¿vale? No tengáis ningún problema en escribírmela por correo, ¿vale? O en llamarnos directamente. Si no estoy yo, pues cualquiera de mis compañeros os atenderá, ¿vale? Si llamáis al fijo, o si no, pues os devuelvo la llamada perdida. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.